Con ustedes, desde Barcelona, el doctor Alfonso Bustos. Here we go. Gracias, muchas gracias. Estoy encantado de estar con ustedes. Mike, gracias por todo. Iba a deciros una frase en mi conferencia a propósito de que no subieras a la montaña rusa de la felicidad, pero la conferencia anterior me ha hecho cambiar totalmente. Subiros a la montaña rusa de la felicidad. Estoy encantado de estar con ustedes. Un placer. Y esto me parece que no va. A ver si ahora va. This way. Ah, ya está. Pues vamos a regresar. He preparado una conferencia en la que os quería contar mi journey personal de por qué pienso claramente y además afirmo que la inteligencia artificial nos tiene que ayudar en la realización en el trabajo. Lo primero que quiero contaros es que escuchamos ayer que las personas felices somos agradecidas. Y lo primero que quiero hacer justamente es decir que lo que os voy a contar es lo que he construido a hombros de gigantes. Desde Adam Grant hasta Tomás Chamorro. Y si leéis alguno de estos libros, en el próximo año me haréis el hombre más feliz del planeta. Si leéis solo uno de estos. Pero fijaros que el siguiente personaje que os presento es el doctor César Coll, con el que he trabajado los últimos 20 años a propósito de la tecnología en los procesos de interacción de las personas. Y con César he escrito libros, mi tesis doctoral, muchos artículos científicos, pero he aprendido una cosa, que la tecnología nos ayuda a comunicarnos, a aprender, a enamorarnos, a respetarnos y a conocernos. La tecnología no es que haya llegado ahora, ha transformado la forma en la que hacemos las cosas y desde hace muchos años, desde hace más de 30 años que la tecnología transforma la forma en la que nos relacionamos, la forma en la que nos comunicamos, la forma en la que contactamos con los otros. Todos estos personajes, yo creo que ya lo saben, no son algoritmos, son inteligencia sutil, fantástica y humana. Y todos ellos me han enseñado que es muy importante que tengamos en cuenta que la inteligencia artificial tendrá que tener una discusión a propósito de todos los temas sociales, éticos, laborales, profesionales, económicos. Todos estos aspectos serán relevantes, pero tendremos que usarla porque la inteligencia artificial generativa estará ahí día a día en nuestros trabajos. Tendremos que recorrer las discusiones, tendremos que plantear los temas complejos, tenemos que resolver los retos, pero tendremos que utilizarla. Y si no la utilizamos como personas, si no la utilizamos como organizaciones, como países, nos quedaremos atrás. Por lo tanto, es importante tener en cuenta estos procesos. Pero fijaros lo más importante, y ahora me gustaría conectar con este tema de la felicidad, y es justamente el tema que justamente el conferencista anterior me permitió conectar. Yo estoy convencido que la felicidad no tiene que ver con maximizar la intensidad de lo que nos hace disfrutar. Estoy convencido que no es solo subirse a la montaña rusa. La felicidad tiene que ver con el incremento de la frecuencia de los momentos que disfrutamos. Por eso lo que nos contaste en la conferencia anterior tiene todo el sentido, porque es momento tras momento, sin que importe solo la intensidad, sino la continuidad. Ya lo decían también esta mañana, en la felicidad entonces importa que disfrutemos los momentos que tenemos. Y disfrutamos los pequeños placeres diarios porque son fuente constante y sostenible de satisfacción, sentido y realización. Y es mi objetivo conectar los usos potenciales de la inteligencia artificial con la realización de las personas en el trabajo. A ver si lo consigo. Pero apuntar este detalle porque me parece que es fundamental. La felicidad tiene que ver con disfrutar esos pequeños placeres diarios. Y permitidme que agregue una idea más. Si tenéis la montaña rusa enfrente, si la podéis hacer continuada, sed valientes, no tengáis miedo. Si veis que ahí está vuestro futuro, arriesgaros. Eso es la felicidad. Pero la vida no es fácil, el trabajo no es fácil, las relaciones de pareja no son fáciles, el día a día no es fácil. Y tenemos que tener elementos que nos permitan conectar. Por eso, los humanos hemos creado el sentido. Y el sentido solo viene de un lugar, de la búsqueda y realización de propósito. Ya han hablado todos los conferencistas del propósito y vosotros lo sabéis. Pero la felicidad construida con sentido está conectada con el propósito. Y en las organizaciones
solo se despliega en una cultura positiva. Si no hacemos todo eso que Nancy, que Tal, que todos los conferenciantes nos han compartido, no estaremos construyendo una cultura positiva. Y esa es la única manera de generar felicidad, sentido, realización y conectarla con el resultado de la organización. Esa es la única manera, no hay otra, teniendo una cultura positiva. Pero justamente ahora nos enfrentamos a un contexto, y este es un elemento clave en lo que voy a plantearos, porque el futuro del trabajo está gestionado por esto que llamamos BANI. Ya lo explicó ayer Gallardo, ¿verdad? Lo tenéis claro, ¿eh? El mundo ya no es VUCA. El mundo es frágil, el mundo es de ansiedad, el mundo es no lineal y es inabarcable, incomprensible. Ese es el contexto BANI. Y yo quisiera destacar dos cosas de cómo estamos deconstruyendo el trabajo. Y quisiera deciros a todos los que estáis en HR, en recursos humanos, en talento, en desarrollo de personas, que tenemos la gran oportunidad de ser la generación que vamos a deconstruir la forma de trabajo. Y hay dos variables que encuentro fundamentales. La primera, por supuesto, la inteligencia artificial generativa, la automatización y la robotización. Pero la segunda, que me parece más importante, tiene que ver con el imperativo de la diversidad, la equidad y la inclusión. Y permitirme que lo repita así, el imperativo de la diversidad, la equidad y la inclusión. Es muy importante, será clave en la deconstrucción del trabajo. Estamos en una fase en la que el trabajo se va a reinventar constantemente. Entramos de lleno a una fase de reinvención perpetua. Este es el modelo que más me gusta, psicológico, teórico, al respecto del futuro del trabajo. Estamos entrando en una fase en la que tendremos que dividir los componentes del trabajo y reconstruirlos de manera más fluida. Y solo así podremos ayudar a las personas a hacer esta perpetua reinvención, conectando trabajo, aprendizaje y habilidades. Esto que está en el centro del esquema que estáis viendo, por favor, considerarlo, porque es la forma en la que reconstruiremos la forma en la que las personas trabajan. Y hay dos puntos que son clave en este sentido. Cuando hablamos de futuro de trabajo, estamos hablando de redefinir qué es trabajar. Y estamos hablando de redefinir cómo trabajaremos. Pero también estamos hablando de redefinir para qué trabajaremos. Y en todos los elementos de felicidad que estáis discutiendo estos 2 días, estos componentes son clave y tenemos que considerarlos. Esta perpetua reinvención del trabajo tiene un componente central que es la tecnología, porque mientras la tecnología avance, nos encontraremos con elementos que nos permiten cambiar poco a poco la medida en la que este trabajo es desarrollado. Por lo tanto, la tecnología tiene un rol central en la relación entre trabajo, habilidades y futuro del trabajo. ¿Cuál es el impacto de la inteligencia artificial actualmente? Fijaros en estos datos que son muy importantes. Las palancas de desarrollo de trabajo en el futuro serán, por supuesto, la energía verde, la transición verde, va a crear trabajo. La tecnología va a destruir trabajo, sí lo va a destruir, pero también va a crear trabajo, y mucho. Por lo tanto, tendremos que saber en las organizaciones gestionar la incertidumbre, porque esto va a pasar. Destruiremos trabajo, pero crearemos mucho más. Y la economía también será otro de los elementos que no nos va a ayudar a crear trabajo. Ojalá que podamos progresar en cómo lo gestionamos. ¿Cuáles son otros los factores que impactará la relación humano-personas, la combinación humanos-máquinas? Fijaros que en el 2022 el Foro Económico Mundial predijo que esta sería la distribución, 34% de las tareas en el trabajo las harían las máquinas y 66% las harían las personas. Se equivocó el World Economic Forum. En el 2022 no había pasado eso, era todavía mucho más reducido. De hecho, el informe de este año, apenas hace unos meses, ya nos dejaba ver que tenemos unos números totalmente distintos a los previstos. Pero para el 2027... sabemos que el 43% de las actividades en las organizaciones las harán los ordenadores y el 57% las personas. Y todavía más, tenemos que ver que, por ejemplo, a propósito del Big Data, de la inteligencia artificial y de los elementos de construcción de trabajo, tendremos estos indicadores. Crearemos trabajo, crearemos elementos positivos de transformación y sobre todo, por supuesto, asociados a Machine Learning y inteligencia artificial, Data Analytics, por supuesto, y Big Data, que serán relevantes. Ahí crearemos trabajo. El futuro del trabajo estará en estos elementos sin lugar a dudas. Pero también el futuro del trabajo
está asociado a las habilidades humanas. Y aquí es en donde quiero que me ayudéis a conectar esas posibilidades de la inteligencia artificial para potenciar el trabajo con las capacidades de las personas. Como podéis ver de este lado, está claro que vamos a crear sistemas de trabajo afectados por inteligencia artificial en las industrias, en los negocios, en los medios de comunicación, en los media, en los elementos de ingeniería y también en la gestión del tiempo de las personas. Pero actualmente el LinkedIn Report sobre inteligencia artificial ya nos informa que, si lo podéis ver ahí, el 76% de los encuestados ya usan inteligencia artificial. Y además también nos indica que el 73% lo usan para aspectos creativos de su trabajo. Y no solo eso, otro gran porcentaje lo utiliza y se siente cómodo utilizando inteligencia artificial. Hecho esta pregunta que os haré ahora, la he hecho en Londres, en Barcelona, en Madrid, en Ámsterdam, y me sorprende. Por favor, poneros de pie un momento si usáis inteligencia artificial actualmente. Cualquiera, de cualquier tipo, cualquier ChatGPT, cualquier generador de imágenes, cualquier sistema de inteligencia artificial, incluso el de los gatitos que nos decía el médico, ¿os acordáis? Eso es inteligencia artificial. Y os voy a hacer una foto porque os habéis parado casi todos y me encanta verlos así. Porque pasa en Londres, pasa en Ámsterdam, pasa en Barcelona. Ya la estamos usando y no me podéis decir que no. Ahora, por favor, sentaros los que la utilizan solo 1 o 2 días. Si lo utilizáis más, no os sentéis. ¿Vale? Si utilizáis más de 2 días, no os sentéis. Fantástico. Ya son unos cuantos menos, pero todavía hay. Si la utilizáis más de 3 o 4 días, no os sentéis. El resto, sentaros. Si la utilizáis más de 3 o 4 días. Pues aquí hay una diferencia y si la utilizáis todos los días, quedaros de pie y veniros acá a dar la conferencia conmigo porque sois unos expertos en inteligencia artificial. Gracias. Pasa lo mismo en cualquier ciudad de Europa en donde lo he preguntado. Lo que quiere decir es que estamos avanzando en los usos de esta inteligencia artificial. Y ¿sabéis qué? Que no nos está dando miedo probarla. Con todo y el buzzword a propósito de los riesgos, a propósito de los temores, la estamos utilizando y a veces no nos damos ni cuenta. A propósito de las capacidades humanas, sabemos y hay evidencia científica de que la inteligencia artificial está generando aspectos positivos en la productividad de las personas. Cuando determinadas personas utilizan inteligencia artificial con recomendaciones para asistir a los clientes que tienen problemas con nuestros productos, encontramos que hay una mejora en la confianza de los clientes y además una reducción en la rotación de esas personas. Datos científicos a propósito de cómo la estamos usando en el trabajo. Y el impacto más interesante que os quería compartir y que ya lo detecta LinkedIn Learning tiene que ver con que, fijaros en este escenario de trabajo, del futuro del trabajo, con esta inteligencia artificial tal y como lo estamos usando, las skills más demandadas actualmente son estas: flexibilidad, ética profesional, receptividad social y self-management, autocontrol. Esas son las skills que están buscando las empresas en Estados Unidos, aún con la inteligencia artificial. ¿Y sabéis por qué es? Porque los usuarios de inteligencia artificial serán las personas y están en el centro. Y todavía más, el World Economic Forum reportó que las 10 skills más importantes son estas y no otras. La primera, pensamiento creativo; la segunda, pensamiento analítico; y la siguiente, curiosidad. Tal nos habló ya de curiosidad, ¿no? ¿Está conectada la curiosidad con la felicidad? Totalmente. ¿Está conectado el uso de la inteligencia artificial con la curiosidad? Absolutamente. ¿Sabéis por qué todos vosotros usáis inteligencia artificial? Porque sois unas curiosas y unos curiosos y queréis saber para qué sirve y cómo se utiliza y no os queréis quedar atrás. Por eso. Y fijaros cómo ha cambiado el patrón de skills en las organizaciones. ¿Veis el cambio entre el 2016 y el 2023? El salto cuántico de la gestión del tiempo, las skills priorizadas con habilidades, ¿lo veis hasta arriba? Pues ya no es lo que era en el 2013 el STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Son las habilidades personales las que están en el top de las habilidades que estamos buscando las empresas, las personas antes que la inteligencia artificial. Pero ya sabemos, y también hay estudios científicos como este, que la inteligencia artificial nos ayuda en la creatividad. Este estudio demuestra que cuando algunos escritores utilizan inteligencia artificial con sugerencias para escribir, aumentan en la creatividad entre un 8 y 9%. También mejoran su escritura y además hacen sus textos más divertidos. Y también encontraron que hay una complementariedad entre la IA
y la producción creativa humana. Y esa complementariedad apuntarla porque es clave en la parte final de mi presentación. Pero no os quedéis con esto, hay que poner un poco de humor. Si la inteligencia artificial nos ayudara con la creatividad, pasaría algo como esto. Yo suelo escribir algunos artículos, algunos libros, algunos poemas en algún momento, y me encontraría con que si la inteligencia artificial me ayuda, lo que va a hacer es que me va a hacer una pila de hojas blancas, de esas que no logramos escribir, como las haría yo mismo. También el humor es importante en la inteligencia artificial y cómo la utilizamos, ¿no? La inteligencia artificial generativa, y este es en lo que me quiero centrar en la parte final de mi conferencia, es que no es una simple herramienta. Esta ya no es una simple herramienta. Puede ser un socio de las personas en la manera en la que gestionan sus actividades. De hecho, esta idea de a workforce partner es una idea que cada vez es más poderosa, porque permite a las personas encontrar en la inteligencia artificial, cuando la saben usar, cuando les ayudamos a generar confianza en su uso, cuando generamos reglas claras de cómo utilizarlo, genera un espacio en el que la inteligencia artificial es un socio de la creatividad humana. Y es muy importante. Por lo tanto, os pediría que penséis conmigo en vuestras organizaciones que la inteligencia artificial no es solamente la sustitución humana, tampoco es solamente la automatización. Es la posibilidad de crear entornos de contexto de trabajo en donde nuestros colaboradores utilicen la inteligencia artificial para tener momentos de realización, para ser todavía mejores en lo que hacen y para conseguir un feedback personal de que lo están haciendo bien y permitirme que avance hacia ello. Por lo tanto, os invito a que penséis en la inteligencia artificial desde la colaboración y no desde la sustitución. Y esto supone que puede ser una herramienta de extensión aumentada de nuestras capacidades. Ahora os presentaré unos ejemplos, pero el mejor modelo que encuentro para explicar la colaboración humano-inteligencia artificial es este que veis aquí. Los humanos con nuestras capacidades humanas, relevantes, fluidas, que no serán replicadas nunca por la inteligencia artificial, generamos las primeras acciones de la actividad de nuestro trabajo. Y la inteligencia artificial, con su capacidad de gestión de datos, de modelos, de precisión de organización, nos devolverá algunos elementos que después nosotros gestionaremos. Por tanto, la idea de colaboración entre inteligencia artificial y humanos es fundamental. Ya tenemos estudios, este es de apenas hace 3 días, de hecho los organizadores me dejaron incluirlo porque es muy interesante. Acaban de publicar esta investigación en donde justamente las personas que colaboraron con inteligencia artificial se beneficiaron significativamente al contar con las ayudas de esos recursos. Y hay 2 patrones que os quería compartir y que me parece que tendríamos que pensar en las organizaciones. 2 patrones de uso positivo de la inteligencia artificial. El primero, y por supuesto exitoso, los centauros que dividen y delegan sus actividades de creación de soluciones, ya sea la inteligencia artificial o a sí mismos. Esto quiere decir que vamos y venimos de la inteligencia artificial. Hago determinadas cosas con la inteligencia artificial, las mejoro con mis capacidades y mis conversaciones con los otros, vuelvo a la inteligencia artificial y hago determinadas cosas que haría mejor si la hago con ellas. El modelo de cyborgs es ese modelo mucho más disruptivo. Son los early adopters en la organización que seguramente los tenéis. Y son los que integran completamente su flujo de trabajo con la inteligencia artificial e interactúan continuamente con el sistema. Continuamente. No sé si os pasa, pero yo ChatGPT desde hace meses lo tengo abierto continuamente, o lo tengo en el móvil y lo uso continuamente. Soy más centauro que cyborg. Me gustaría pensar que seremos más centauros que cyborgs y me gustaría promoverlo mucho más en las organizaciones. Hay 6 aspectos que son centrales en esto que me gustaría compartir con ustedes, que es la relación saludable con nuestro trabajo. Todos esos ya los han hablado nuestros compañeros en las conferencias previas, pero me gusta la idea de tener una relación saludable con mi trabajo. Y como veis, hay aspectos que tienen que ver con realización, liderazgo, skills, tools y workspace. El tema de herramientas es clave. Ya lo dijo el conferencista anterior, si se te rompe Excel, ¿cómo va a funcionar tu felicidad en el trabajo, tu realización, si no tienes la herramienta? Pues esta herramienta es uno de los factores clave en mi relación saludable con el trabajo, que por supuesto entiendo que vosotros entendéis que nos hace felices.
relacionarnos de manera saludable. Y la inteligencia artificial generativa tiene un componente que os quiero compartir, que es muy importante. Hasta ahora, con la tecnología, lo que hacíamos era ayudarle a hacer las cosas. ¿Habéis calculado alguna vez el tiempo que pasáis resolviendo problemas con Word, con Excel, con la impresora, con la nube? ¿Lo habéis calculado? ¿Cuánto tiempo perdéis resolviendo problemas? Pues este es el paradigma previo, porque los humanos asistimos a la tecnología para poder hacer las cosas. La inteligencia artificial generativa abre la oportunidad de que en realidad la inteligencia nos asista en determinadas cosas porque será más capaz de resolver algunos detalles de esta naturaleza. Y quisiera compartir ahora ya para terminar estos 5 aspectos que son claves a propósito de entender cómo podemos generar momentos de realización en el trabajo cuando usemos inteligencia artificial. Y la clave está en el prompting. Todos sabéis qué es el prompting, ¿verdad? Sí que lo sabéis, ¿no? Las instrucciones que escribimos a la inteligencia artificial, que ya no solo son escritas, las instrucciones que le damos verbalmente. Pues las instrucciones permitirán que completemos tareas más rápido. ¿Y sabéis qué pasa cuando completamos tareas más rápido? Tenemos un shot de dopamina. Si la inteligencia artificial nos ayuda a completar bien una tarea, a hacerla más rápido, a crear algo nuevo, a hacer algo automatizado, lo que estamos generando es un shot de dopamina para nosotros. También hacemos cosas que nos ayudan, por ejemplo, con este prompt, a aprender acerca de los proyectos y los conceptos porque le pedimos a la inteligencia artificial que sumarice cosas por nosotros. Y lo que estamos haciendo es que dejamos de pensar en la inteligencia artificial como un buscador, porque no lo es, y pensamos en la inteligencia artificial como un elemento de conversación que nos permite ir y venir y hacer los elementos productivos. También tenemos que entender que podemos desarrollar una percepción más ágil de expertez. Quizás no sé de ese tema que voy a ver que me ha pedido mi equipo o mi jefe o el desarrollo de negocio. Pero haciendo una primera exploración orientada por la inteligencia artificial, puedo tener la sensación de que avanzo en la expertez de esos elementos. Y eso es felicidad, porque tengo un componente de realización. También puedo tener mejoras incrementales en los distintos componentes de la actividad que tengo. Y esas mejoras incrementales quiere decir que paso progresivamente a pedirle a la inteligencia artificial que haga tareas un poco más complejas por mí. Y lo que recibo a cambio es el feedback de que estoy teniendo un momento de realización. Sí, estoy convencido que puede ser un tema de dopamina, de realización en el trabajo, porque si ayudamos a nuestros colaboradores a utilizarla correctamente, si les enseñamos a tener procesos de interacción guiados por nosotros los humanos y orientados por la inteligencia artificial, les estaremos enseñando a tener momentos de realización en su trabajo. Y el momento de realización del trabajo, ¿saben qué es exactamente? La combinación perfecta de mis habilidades con el reto de trabajo que tengo y con la consecución del logro. Es cuando consigo el flujo en el trabajo. ¿Habéis leído el libro de Flow? Pues es cuando consigo el flujo, cuando mis habilidades conectan exactamente en el lugar en el que el reto de mi trabajo está y consigo ejecutarlo. La inteligencia artificial puede ser un shot de dopamina, generarnos momentos de realización y generarnos felicidad. Y me gustaría terminar con este esquema, porque la mayoría de las empresas, ya lo sabemos con muchísimas encuestas y muchísimas conversaciones con CEOs, no están preparadas para usar la inteligencia artificial. Este Be AI Ready Model es muy interesante porque es una guía para decidir de este lado si queremos promover usos para las tareas diarias en nuestra organización, que ayuden en el back office y en el front office de nuestra organización. Y lo tiene que decidir el negocio y, si es posible, el comité de dirección porque es estratégico. Y este otro lado, el verde, es cuando decidimos que la inteligencia artificial puede ser un game changer en nuestra organización. Puede ayudarnos a transformar el valor que ofrecemos a nuestros clientes, a nuestros colaboradores, a la sociedad, porque la vamos a utilizar para transformar nuestro valor agregado a los stakeholders. Y hay 3 principios con los que quiero terminar, que deberían ser preguntas que si sois parte del comité de dirección, estáis en HR y tenéis estas conversaciones, deberíais hacer a vuestros comités de dirección. La primera es, ¿tenemos los principios establecidos de uso de inteligencia artificial? Un comité se ha puesto a trabajar para cuáles son los principios en nuestra organización de lo que se espera, de lo que es posible, de lo que nos gustaría que pasara en nuestra organización. Si no lo tenéis, no avancéis. Lo primero es eso en la organización. Lo segundo, estamos haciendo
un trabajo con nuestros datos que nos permite estar listos para la inteligencia artificial? Si no lo tenemos, no estamos haciendo lo que dijo nuestra compañera de Disney en la mañana: data, data, data. La inteligencia artificial sin datos casi no es nada. Por lo tanto, la segunda pregunta es, ¿tenéis una política de gestión de datos de vuestra organización? ¿Dónde están? ¿Quién los resguarda? ¿Cuál es la calidad de los datos que tenéis? ¿Cómo se usan? ¿Cómo prevenís sesgos en vuestros datos? ¿Las tenéis? Si no la tenéis, no avancéis, por favor. Y la última, implementen pequeños procesos de inteligencia artificial aplicada, si puede ser, en recursos humanos, pequeños proyectos de uso de inteligencia artificial que ayuden a vuestros equipos a generar momentos de realización. Y no habrá mejor elemento de desarrollo posterior de inteligencia artificial que la aplicación en estos sentidos. Muchísimas gracias.